La sesión está siendo grabada con el objetivo de que se guinde en nuestra biblioteca virtual de tal manera que lo puedan consultar cuantas veces lo necesiten. Voy a inmediato a darle el pase ahora al host a Silvia. Ahora sí, Silvia, estamos en tus manos. Yo quiero darles a todos las gracias y la bienvenida a nuestro webinar del mes de junio. Hoy está a cargo de la ingeniera Silvia Bolaños Esquivel. Silvia hoy nos compartirá una introducción a las buenas prácticas para la instalación de recubrimientos y acabados de piso usando materiales cementicios. Silvia es ingeniera civil de la Universidad de Costa Rica con más de 5 años de experiencia en la TICRETE. Es la jefe regional de servicio técnico y es la responsable de los programas de capacitación y de asesoría técnica en campo. Entonces, para mí es un honor, un gusto dejarlos en las manos de Silvia para el webinar de esta tarde. Buenas tardes. Perdone, antes de darle el pase a Silvia, también quiero recordar algo que se me había olvidado, es la logística de la presentación. Son 60 minutos de webinar. Silvia estará corriendo con la presentación de seguido y los invito a que utilicemos el chat para formular sus preguntas, comentarios o inquietudes. Y al final, en 10 minutos, le daremos espacio a la lectura de las preguntas y a la respuesta de las mismas. Entonces, de mi parte, muchas gracias Silvia por este espacio y en tus manos quedamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, si alguien me indica si pueden ver Sí la se ve, pantalla. sí se ve, La- pero no ok, está en presentación. Ahora listo. sí, Ok, perfecto. muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar. Para la Tecrete es un placer estar acá y formar parte de esta actividad. Como patrocinadores de este webinar, queremos hacer primero una pequeña introducción a lo que es la empresa, por si alguno pues nunca había escuchado de ella. La Ticret es una empresa norteamericana. Tenemos presencia global. Nuestra casa matriz está en Estados Unidos y ya tenemos 70 años en el mercado de la construcción. Durante estos 70 años hemos tenido una gran expansión alrededor de todo el mundo. Estos son algunos lugares donde tenemos unidades comerciales, ¿verdad? Y también plantas de producción. Alrededor del mundo, en más de 100 países, tenemos proyectos icónicos. Algunos de ellos son estos que se muestran en la imagen, ¿verdad? Donde podemos ver las correctas prácticas constructivas también. No solo se trata de la calidad del producto, sino cómo yo aplico el producto, ¿verdad? Cómo hago que ese producto realmente pueda desempeñarse para lo que fue diseñado. Entonces, tenemos desde hoteles, ¿verdad? De gran magnitud, donde se han usado productos cementicios para la colocación de revestimientos, productos también epóxicos, porque esto va a depender del sustrato, ¿verdad? Si yo tengo una superficie metálica, por ejemplo, voy a requerir de adhesivos que sean, que sean epóxicos. Y también el uso de membranas impermeabilizantes como parte de la preparación de la superficie previo a la colocación del revestimiento. Y esto lo vamos a ir viendo durante toda la charla. Ok, dando ya inicio, ¿verdad? Entrando en materia a lo que es la introducción de las buenas prácticas para recubrimientos y acabados de piso, ¿verdad? ¿Por qué son tan importantes? El- Muchos de los problemas que se dan están asociados muchas veces a una mala elección del mortero que requiero, ¿verdad? Y a una mala instalación, a una mala práctica en la hora de la instalación. Entonces, ¿cuáles son aquellos problemas que vemos o los que más se dan, que tardan mucho en la colocación de la pieza? Si ustedes han visto cómo se colocan los revestimientos en los proyectos, van a notar que la mayoría de las veces lo que hacen es colocar la pieza, colocan un nivel
y si el nivel no les da, levantan la pieza, colocan más producto y así van hasta que obtienen el nivel. Entonces, vamos teniendo un proceso que se vuelve un poquito más largo de lo habitual. Piezas que se quiebran, que se desprenden o se levantan, topes o desniveles entre las piezas, esto se llama leakage, ¿verdad? Entonces se da por una mala preparación de la superficie cuando no tengo una nivelación adecuada. Sonidos de piezas que suenan huecas, ¿verdad? Y eventualmente pueden quebrarse. Y en lo que es la parte ya de fragua como tal, juntas que se ven manchadas o pulverizadas. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de qué pasa cuando yo tengo una mala instalación. Ustedes pueden apreciar en el video, perdón, cómo las piezas se empiezan a levantar, ¿verdad? Esto, por lo general, cuando tengo un fallo piramidal, se puede dar, como se observa en el video, que se da en el medio de la pieza o se puede dar entre las dos piezas, ¿verdad? Justo donde yo tengo la fragua y se levantan y las piezas salen limpias. Esto, este efecto se da por falta de juntas perimetrales, pero si también yo tengo una baja cobertura, tengo un mortero de pega muy básico, ¿verdad? Que no es el que yo requiero para la instalación, esto es lo que puede eventualmente pasar. Y acá en Costa Rica se han dado muchos casos, ¿verdad? Donde se empiezan a levantar las piezas y las piezas salen sin ningún rastro de el mortero de pega. Otros problemas o errores que se dan durante la instalación, por ejemplo, es la sobresaturación de las piezas. En el caso de nuestros productos, tienen retenedores de agua, entonces no requerimos que las piezas estén sobresaturadas, ¿verdad? Esto es una práctica que se hacía un tiempo atrás, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que los sistemas constructivos van cambiando con el tiempo. Entonces no se construye igual que hace 30 años, ¿verdad? Los productos van evolucionando, entonces las propiedades nos hacen que la parte de instalación sea mucho más fácil, mucho más rápida. Entonces ya estas técnicas que se utilizaban antes ya no son requeridas. Luego tenemos exceso de producto, el mortero de pega, como se observa en la segunda imagen, los morteros de pega no sustituyen ni a las membranas impermeabilizantes ni a los morteros de nivelación. Son morteros de capa delgada. Entonces, vamos a ver más adelante que todo esto es basado en la normativa. Entonces, la norma me habla de un espesor máximo. Yo no lo voy a utilizar para nivelar, aparte que me genera un sobrecosto. Sale mucho más caro en obra nivelar con el mortero de pega que hacer mi nivelación. Piezas que suenan bofas, ¿verdad? Que no tienen el porcentaje de cobertura, herramienta inadecuada a la hora de hacer la instalación y lo que hablábamos también, mayor tiempo a la hora de instalación por el tema de estar levantando la pieza para ir agregando más producto. En este video, lo que vamos a apreciar es una combinación de técnicas buenas y técnicas malas. ¿Por qué? Porque sí están teniendo cierto cuidado, digamos, al tener un rayado lineal, que es lo que se busca, tienen una limpieza de la superficie, pero ¿qué errores vemos? No hay mortero en el reverso de la pieza, están usando una herramienta inadecuada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que voy a tener un bajo recubrimiento. La norma ni siquiera me menciona el tema del mazo, ahí lo pueden ver, vean en el centro cómo hace falta producto, cada vez que la imagen cambia es porque se levantó y se agregó más producto, ya al final hasta se pierde el sentido, el concepto del rayado, ¿verdad? Para la salida del aire, entonces tenemos un mayor consumo de producto, un mayor tiempo en la instalación de las piezas, ¿verdad? Y si no hicieran esta revisión, vamos a tener al final piezas bofas. Esto se vuelve sumamente importante, la buena práctica, sobre todo cuando tenemos piezas de gran tamaño o cuando tenemos piezas que tienden a ser esbeltas, que son más largas que anchas, porque en el centro tiende a tener una falta de cobertura. Ahora vamos a ver todos los pasos a seguir para evitar todo este tipo de inconvenientes a la hora de instalar los revestimientos. Y para eso siempre hablamos de sistemas. No es simplemente comprar el adhesivo o el mortero de instalación y llegar y colocar. Yo tengo que verlo como todo un sistema.
Y el primer paso es la preparación de la superficie, que conlleva la nivelación y la impermeabilización. ¿Se requiere siempre? No, eso va a depender de cada aspecto del proyecto, de cada área, ¿verdad? Puntual. La selección del adhesivo, que ahora vamos a ver, hay varios puntos a analizar, y la instalación, porque si hago una buena preparación, escojo el adhesivo correcto, pero mi instalación no cumple con todos los pasos correctos, ¿qué es lo que va a pasar? Al final voy a tener igual una instalación fallida. En la parte de nivelación, por ejemplo, hay morteros de nivelación cementicios, ¿verdad? Eh, Requieren un curado, una hidratación. Son aquellos que igual hago mis guías, saco mis niveles, voy colocando, uso un codal, hidrato por 3 días. Hay morteros que son para interiores, hay unos que son para exteriores y hay unos como el 3701, por ejemplo, que es un mortero de nivelación y reparación extra fuerte, que me va a permitir, por ejemplo, aplomar paredes en piscinas, donde voy a tener áreas sumergidas o en fachadas que van a ser revestidas. También tenemos el uso de autonivelantes, ¿verdad? Los autonivelantes no solamente me van a servir cuando tengo revestimientos cerámicos o porcelánicos, sino también cuando tengo, por ejemplo, un vinil o una alfombra que son muy delgadas y pueden replicar esas imperfecciones que puede tener el sustrato. No requieren curado, el tiempo de instalación es mucho más rápido y se vuelven también muy importantes cuando tengo lo que está ahora muy de moda, que son los formatos de gran tamaño, ¿verdad? Cuando yo tengo una placa de porcelanato este, de 1,50 por 3 metros. Luego vamos a tener la parte de impermeabilización, ¿verdad? En los cuales yo tengo que ver y analizar varios puntos. Una vez que yo ya nivelé, necesito verificar si necesito impermeabilizar. ¿Por qué? Porque los morteros de pega cerámica o de porcelanato no sustituyen a las membranas impermeabilizantes. Yo necesito algo que sea completamente monolítico para que no haya un paso del agua. Entonces necesito verificar el tipo de presión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver. Hay impermeabilizantes que son para presión positiva y otros para presión negativa. El acabado que voy a poner, ¿por qué? Porque puede ser que yo quiera un revestimiento o puede ser que quiera una pasta. Y el uso que se le va a dar a la aplicación. Nosotros manejamos 2 tipos de impermeabilizantes. El hidrobán cementicio funciona para ambas presiones. Haciendo un repaso de lo que es una presión negativa, es cuando yo no quiero que el agua entre en mi sistema, entonces es muy utilizado, ¿verdad? Cuando tenemos, por ejemplo, terrenos en terrazas, podemos utilizar el hidrobán cementicio y la presión positiva es cuando yo no quiero que el agua salga de mi sistema. Por ejemplo, una ducha, un balcón, ¿verdad? Que yo no, o baños en una segunda planta, que yo no quiero que el agua pase hacia mi cielo raso en la primera planta. Los dos productos, obviamente, ¿verdad? Tienen características un poco diferentes. Va a variar en el espesor que yo quiera colocar de cada uno de los productos. Y, por ejemplo, el hidrobán membrana es elastomérico, puede pegar en metal, ¿verdad? En hierro negro o en PVC, pero no puede quedar descubierto. Yo tengo que poner un revestimiento sobre él. Y también hay que recordar que cuando yo pongo un impermeabilizante, ahí el adhesivo o el mortero de pega que yo voy a utilizar no puede ser cualquiera. Tiene que ser uno que pueda pegar sobre este tipo de membranas, ¿verdad? Que tenga esa capacidad para tener una adherencia química. Una vez que ya yo tengo mi preparación de la superficie, si así lo requería, nivelar, ¿verdad? O impermeabilizar, o ya sea que requiere las dos cosas, voy con la elección de mi adhesivo. ¿Qué tengo que considerar yo para la elección de mi adhesivo? El lugar de aplicación. Yo tengo que ver, hay adhesivos que son solo para interiores, por ejemplo, hay adhesivos que son especiales para piscinas, para estar en inmersión continua, o que son especiales para fachadas. El tipo de formato. No es lo mismo instalar una cerámica de pasta roja, que es muy absorbente, instalar un porcelanato de gran tamaño, o inclusive instalar una piedra natural. El tipo de sustrato. ¿Por qué? Porque ahora podemos hacer
muchas instalaciones. Podemos instalar inclusive un piso sobre piso. Ya yo tengo mi piso instalado y lo quiero renovar, no necesito eliminar todo. Puedo hacer una instalación sobre ese piso. Puedo instalar sobre sistemas livianos, por ejemplo. Este, o puedo instalar también sobre postensados o pretensados que también la deflexión que vayan a tener sea diferente. Luego, instalaciones especiales. En el caso de la TICRET, nosotros tenemos adhesivos que se pueden usar en sistemas de calefacción de pisos y la condición de tráfico. Yo puedo tener mi mismo revestimiento, el mismo sustrato, un concreto nuevo, pero la condición de tráfico también es un factor a considerar. No es lo mismo instalarlo en una casa de habitación que instalarlo en un centro comercial donde voy a tener un alto flujo de personas. Y algo muy importante para la etiqueta es el esquema de garantías. Nosotros ofrecemos productos que van desde 1 año hasta 15 años de garantía. Nosotros manejamos productos, desde productos básicos, ¿verdad? Hasta productos modificados, cumpliendo la norma ANSI y la norma ISO y la norma INTE. En el caso de los adhesivos básicos, ¿verdad? Son ANSI 118.1, ¿verdad? Son para pegar cerámicas o porcelanatos pequeños. Y luego tenemos los adhesivos modificados que me permiten pegar piezas mucho más grandes en condiciones un poquito más extremas. Inclusive los puedo pegar en inmersión continua y sobre las membranas impermeabilizantes. Entonces, ustedes pueden ver, digamos, en este caso, que tenemos en los modificados la norma 118.4, ¿verdad? Y ya en un producto como el oro tenemos 118.11 y también la norma ISO. Parte de nuestra cartera tenemos los adhesivos platino y platino plus. Son especiales para pegar formatos de gran tamaño. Obviamente cumplen con características como los mencionados anteriormente, el plata y el oro, donde puedo trabajar en inmersión continua, piedras naturales, fachadas. ¿Cuál es la diferencia entre un platino y un platino plus? Es que el platino plus es un adhesivo alivianado. Esto quiere decir que no tiene arena. Entonces, viene en un empaque de 11.3 kilos, sin embargo, me hace el mismo volumen de un saco de 20. Entonces, también lo vuelve un poco más ergonórmico a la hora de trabajar. Vamos a continuar. Y tenemos que recordar también que parte de las prácticas constructivas es leer las instrucciones. Todos nuestros sacos, todos los productos tienen las instrucciones de cómo prepararlo. Es importante recordar que no todos los adhesivos se preparan con la misma cantidad de agua. ¿Por qué? Porque va a depender de las características con las que esté diseñado. Entonces, si trabajamos un adhesivo básico, no le voy a poner la misma cantidad que cuando voy a trabajar uno modificado. Esto es importante. Recordemos que tenemos productos cementicios y yo tengo que respetar la relación agua-cemento. En el momento en que yo agrego más agua a mi mezcla, por encima del rango máximo, ¿verdad? Porque siempre tenemos un rango, uno mínimo y uno máximo, que va a depender mucho del área en donde yo esté. Si yo estoy en Guanacaste, voy a querer trabajar con el límite superior, y si estoy en un área pues con temperaturas mucho más bajas, voy a querer trabajar con el rango inferior. Volviendo al empaque, entonces todos nuestros productos tienen la normativa que cumplen en la parte frontal, tienen un código QR que los manda a la ficha técnica donde podemos ver características de pruebas que se le hacen a los productos, y en el reverso podemos ver todo el paso a paso del proceso de instalación. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración con una buena y una mala práctica de instalación de los revestimientos. ¿En qué nos basamos para dar todo el paso a paso de la instalación de los revestimientos? En la norma ANSI. Vamos a usar ANSI 108.5 cuando tenemos revestimientos de tamaños medianos a pequeños, y 108.19 cuando ya tenemos estos XL, que son formatos o planchas de porcelanato de gran tamaño. Recordando que habíamos mencionado que los morteros de instalación son de capa delgada,
Este es el máximo que me permite a mí la norma para este grosor del adhesivo una vez colocada la pieza, que son 6,4 milímetros y un mínimo de 2,5. Entonces, ¿por qué esto? Porque ahora lo vamos a observar cuando veamos los rayados y veamos la herramienta. La llaneta, bueno, la llaneta comercial así más grande que se puede encontrar en el mercado es de 12 por 12. Entonces, cuando tenemos el rayado, vamos a observar que vamos a tener un surco con una altura de 12 y vamos a tener un vacío de 12. Entonces, cuando yo pongo la pieza y presiono y hago que esos surcos colapsen, ahí es donde voy a obtener alrededor de 6,4 milímetros. No sé si recuerdan el primer video, ¿verdad? Este video es del mismo proyecto, entonces acá lo que hacemos es decirle a la persona, ok, vamos a hacer un encolado o colocación del mortero en el reverso de la pieza. Vamos a eliminar la llaneta hechiza, ¿verdad? Esa llaneta hecha en el proyecto y vamos a usar una llaneta de 12 por 12. ¿Por qué el doble encolado o doble colocación del mortero en el revestimiento? Porque la norma me habla que a partir de cierto tamaño de pieza, 40 por 40 centímetros, yo debería colocarle también al reverso. Vean acá igual el uso del mazo. A mí la norma no me menciona el mazo, lo que me dice es, yo debería mover mi revestimiento ejerciendo presión, ¿verdad? En el sentido contrario al rayado, porque yo lo que busco es que esos surcos colapsen y que haya una salida del aire. Acá el mayor tiempo del video es de la persona presionando, ¿verdad? Porque muchas veces lo que se argumenta para la instalación es que se requieren llanetas mucho más grandes para que haya un buen recubrimiento o una altura. Vean que acá cuesta un poco más retirar la pieza y tenemos un 100% de cobertura en una sola instalación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando hacemos una muy buena práctica? Tenemos mayor rendimiento del producto, ¿verdad? Ya el saco pasó de rendirme tal vez 1 metro cuadrado a rendirme 2,5 metros. Tenemos una cobertura de un 100%, por ende no vamos a tener piezas que se quiebren o piezas bofas, ¿verdad? Por aire acumulado entre la pieza y el sustrato. Tenemos menor tiempo de instalación y un buen desempeño del producto. Entonces, vean que todas estas prácticas, cuando lo hacemos de manera adecuada, al final se vuelve un ganar-ganar. En este caso, gana también la constructora, gana el subcontratista y obviamente el producto se desempeña de la mejor manera. Una vez que ya yo instalé mi revestimiento, sigue el proceso de selección de la fragua, o lechada, como le llaman en Panamá, y también tenemos que valorar varios aspectos. Por ejemplo, tenemos el tamaño de la junta. ¿Por qué? Porque tenemos fraguas con o sin arena, entonces el tamaño de la junta me va a definir qué tipo de fragua debo utilizar. Si es de uso comercial o residencial, ¿por qué? Porque hay fraguas que son con características mayores, ¿verdad? Que me va a permitir que sean más resistentes a la abrasión o al paso peatonal. Aplicaciones especiales. Hay fraguas que son de grado industrial, entonces funcionan perfectamente cuando tenemos metalurgias o cuando tenemos cocinas en hoteles, por ejemplo. Y obviamente el tipo de revestimiento. ¿Por qué? Porque hay piezas que son muy porosas, entonces sí tengo que seleccionar muy bien mi fragua para que no hayan inconvenientes a la hora de la colocación. Esta es la gama de fraguas que manejamos, como les mencionaba, desde fraguas cementicias básicas, ¿verdad? Con o sin arena, que lo que va a determinar va a ser el tamaño de la junta para que esta no reviente, porque si yo pongo una fragua sin arena en una junta de 6 milímetros, se puede llegar a fisurar. Luego tenemos la Permacolor, que es una fragua cementicia, pero de alto desempeño. Entonces, si ustedes ven, aunque esta fragua es sin arena, al ser con mayores resistencias, ella puede trabajar en un rango desde 1,5 hasta 6 milímetros. Siempre es importante dejar juntas, ¿verdad? A veces en los proyectos el cliente nos pide que dejemos las piezas completamente topadas. Es importante inclusive hasta leer la ficha técnica de los revestimientos, porque hay revestimientos que indican que se deben instalar de cierta forma y con cierto tamaño de junta. Entonces,
eso también es algo que tenemos que examinar antes de iniciar el proyecto. Y luego las fraguas epóxicas, que son fraguas que ya no se manchan, tienen antibacterial y pueden estar expuestas a ciertos químicos. ¿Cuáles son los cuidados que yo tengo que tener a la hora del fraguado? Bueno, yo tengo que esperar que mi adhesivo haya tenido por lo menos 24 horas de curado, ¿verdad? La gente a veces quiere pegar en la mañana, fraguar en la tarde y cobrar al final de la tarde, ¿verdad? Hay que respetar los procesos para que todo se dé de la mejor manera. Asegurarse que las juntas estén limpias, ¿verdad? A veces quedan excesos del mortero entre las piezas. Yo tengo que asegurar que no quede ese exceso porque la fragua tiene que ingresar al menos 3/4 partes del espesor de la pieza, porque si no, yo lo que voy a hacer es básicamente pintar ese mortero que está entre las juntas y voy a hacer una lámina tan pequeña de fragua que se va a delaminar con el tiempo. Y si son fraguas claras, me va a generar un efecto de sombra. Entonces, eso es importante. Y otra cosa es no limpiar con ácidos que sean muy fuertes, porque también puedo tener decoloración de las fraguas o pulverización de las fraguas. Esos son algunos errores también a la hora de prepararlas, ¿verdad? Herramienta incorrecta, por ejemplo, cuando tengo instalaciones en piscinas, entonces no hay una protección del área, entonces los productos tienden a secarse un poco más rápido. Contaminaciones externas, ¿verdad? Tenemos el proyecto ahora con las lluvias, entonces acaban de fraguar y la gente entra y sale del proyecto con los zapatos todos sucios. Entonces, si la fragua aún está fresca, voy a tener una contaminación y luego variaciones de color o daños en la fragua por limpiezas, por ejemplo, con ácido muriático. Un tema que nos gusta mencionar es lo de las fluorescencias, porque muchas veces la gente tiende a decir que la fragua se está saliendo, ¿verdad? Del formato. La fluorescencia es el arrastre de sales o de minerales presentes en el cemento. Entonces, siempre que yo tenga un sistema donde mis componentes del sistema tengan cemento y estos entren en contacto con la humedad, voy a tener muy probablemente aparición de fluorescencias. Las podemos minimizar, por ejemplo, utilizando una fragua epóxica. Y por último, para ya pasar a la parte de demostración, es el detalle de las juntas. El TCNA, que es un manual de instalación, en su apartado de J171, me menciona algunas recomendaciones. Las juntas es un tema al cual nadie quiere hacerse responsable. Quieren que el proveedor del producto se haga responsable, que el diseñador estructural se haga responsable, que la constructora se haga responsable, ¿verdad? Pero recordemos cuando estamos haciendo una instalación que si en ningún lado vemos la distribución o no hay juntas, entonces por lo menos, ¿verdad? Que ahí se nos prenda una alarma donde digamos, ok, no, yo necesito juntas. Entonces el TCA nos da una guía, por lo menos para tener una idea de la distribución que debo tener. En interiores es cada 7,5 metros, pero ¿qué pasa si estoy en interiores y ahí hay incidencia de calor y humedad? O sea, voy a tener cambios de temperatura. Las juntas son más seguidas. También en el caso de exteriores y también la parte de juntas perimetrales, que es muy importante. Las juntas perimetrales tienen que respetarse en todo mi sistema. Si yo nivelo, el nivelador también tiene que ir separado o respetando esa junta perimetral, el impermeabilizante también, el mortero y la fragua. Yo necesito poner algo que sea elastomérico, por ejemplo, un silicón, o puedo tapar ya después con el rodapié. Vamos a proceder con la parte demostrativa. Nada más, mientras los compañeros, le damos el pase a los compañeros, recordarles que nosotros manejamos diferentes tipos de programas. Ahora en mayo hicimos la inauguración de nuestra sala regional, entonces vamos a tener mucho más espacio, equipo más especializado para poder atenderlos de una mejor manera. Tenemos varias capacitaciones o varios programas. Por ejemplo, el PK Experience, que es donde vemos toda la gama de productos. El Spec Plus, que es específico para la parte de especificación de los productos. Academia Laticret, que este es para instaladores. Y el Profocus, que son capacitaciones enfocadas en un tema específico, por ejemplo, instalación de grandes formatos o preparación de superficies. Ok, lo que vamos a hacer a continuación es darle a Esteban
el pase para que ustedes puedan ver, los compañeros lo que van a hacer es la aplicación de un correcto e incorrecto rayado. Silvia, si dejas de Sí, presentar, de compartir. ajá, exacto, Listo. Disculpen. Gracias, Carla. Ahí ven la pantalla de los compañeros, ¿verdad? así es. Ok, gracias. Ok, entonces ellos lo que van a proceder es del lado derecho, Michael, diga hola. Michael va a hacer una correcta instalación, entonces va a hacer el paso a paso. Y Saúl va a hacer una mala instalación. Perdimos la pantalla. Sí, ya vamos a solucionarlo. Un momento, por favor. Estamos completamente en vivo, entonces los compañeros ya van a proyectar la imagen. Listo, ya volvimos. Ahí está. Ok, perfecto. Entonces, recordemos, ¿verdad? Al lado derecho, Michael con una correcta instalación y al lado derecho, perdón, Michael y al lado izquierdo, Saúl, el cual va a ser un rayado incorrecto. Entonces, vamos a proceder. En este caso, Michael va a iniciar con la limpieza del sustrato, ¿verdad? Cosa que Saúl no haría. Es importante eliminar todo el polvo, eliminar todos los agentes que puedan funcionar como desadherentes, ¿verdad? El polvo, la grasa, ver si hay desmoldantes, también eso es muy importante. Si son desmoldantes que no son base agua, sino que tienen hidrocarburos, pueden llegar a afectar la instalación. Entonces, siempre eliminar el polvo. Recordemos que a la hora de hacer los productos es importante tratar de hacer un mezclado mecánico para lograr una mejor homogeneidad, siempre poniendo primero el agua y luego el producto. Ok, regresaron. Primero el agua, luego el producto, ¿verdad? Para que no se me hagan grumos, para evitar que el polvo se acumule en el fondo del balde. Y la norma lo que me habla es de que primero con el lado liso de la llaneta, porque la llaneta tiene dos lados. Entonces, con el lado liso de la llaneta, lo que voy a hacer es esparcir el mortero en toda mi área de instalación para asegurarme que siempre haya producto. Luego voy a hacer un rayado. Puedo aplicar más producto o puedo rayar con lo que ya tengo, ¿verdad? Colocado en el sustrato. Esto va a depender del tamaño de la llaneta. La llaneta va, o el tamaño de los dientes va a estar dictado por el tamaño del sustrato, perdón, del revestimiento. Si tengo un revestimiento muy pequeño, como una vitrocerámica, yo voy a usar una llaneta de 3 por 3 milímetros, mientras si tengo un formato muy grande, voy a usar una llaneta de 12 por 12. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Siempre un rayado lineal para asegurarme la salida del aire y el colapso de los surcos. El ejercicio que vamos a hacer acá va a ser la colocación de un vidrio para que podamos ver cómo se comporta el mortero en la parte de abajo del revestimiento, en este caso, que sería nuestro vidrio, ¿verdad? Acá Michael lo que hace es que los surcos vayan lo más completos posibles. Cuando yo hago el rayado, yo tengo que escuchar el sustrato. ¿Por qué? Porque la llaneta me va a dar también la altura. Ellos van a proceder a colocar el vidrio y lo que me dice la norma es siempre voy a hacer presión o movimiento en el sentido contrario. En el caso de Saúl, vean que no importa hacia dónde mueva el vidrio, siempre voy a tener espacios porque no tengo una dirección y voy a cerrar la salida del aire. Entonces, vean
Como los surcos no colapsan completamente, tengo espacios con aire, mientras que en el otro lado, o en el que está haciendo Michael, tenemos un recubrimiento de un 100%. Cuando yo levanto los vidrios, yo no tengo que ver el rayado debe desaparecer completamente. ¿Qué es lo que me indica a mí que desaparezca el rayado? Primero, que hubo una buena presión, ¿verdad? Y que ya no quedaron espacios vacíos. Vamos a proceder para que los chicos los levanten el vidrio y puedan mostrar cómo se ve la cobertura. Eso que está haciendo Michael con la cuchara de quitar el exceso es lo que se debería hacer cuando ya yo voy a colocar la fragua para que no haya exceso de mortero. Vean cómo se ve todo el rallado. Ahora yo no hago rallado de caracol. Bueno, inclusive pueden ver cómo a Michael le cuesta pues levantar el vidrio. Eso es lo que yo tengo que ver. Yo no tengo que ver calcado el diseño que traen los revestimientos, ¿verdad? En el adhesivo, ni ver ya el rayado. Tiene que haberse desaparecido completamente el rayado. Entonces, eso es como se ve una buena y una mala instalación según la normativa. Gracias, muchachos. Carla, no sé si usted volvió a ser el host porque no puedo quitar a Esteban. No, dame y dame y ya te. Ahí estoy de vuelta. Ahí estás de vuelta. Ok, nada más quiero enseñarles un pequeño video ya para ir finalizando y tal vez pasar a la parte de preguntas. Estos son nuestros Profocus. Esta es nuestra sala de capacitación. Lo interesante de estas capacitaciones es toda la herramienta especializada que utilizamos para poder hacer las instalaciones. Tenemos niveladores para los autonivelantes, ¿verdad? Los pines, tenemos niveles que funcionan digitales, ¿verdad? Que van a funcionar con gas. Bueno, ahí lo pueden observar. La preparación de los autonivelantes como parte de esa, valga la redundancia, preparación previa de la superficie, ¿verdad? Cuando queremos pegar placas de gran tamaño, el uso de adhesivos especializados para esto, como es el 254 Plus. Vean ahí la diferencia entre un saco de 20 kilos y la manipulación que podemos tener con un saco, pues, mucho más liviano. Y el uso, obviamente, de la herramienta. Marcos de ventosas, carritos de transporte, llanetas, que igual son de 12 por 12 pero son diferentes porque tienen un ángulo de 45 grados, lo que me permite un colapso más fácil de los surcos, por ende una mejor cobertura, planchas vibratorias para poder eliminar todo el aire debajo de la pieza, ya que una pieza de estas, al tener tanta área de cobertura, yo difícilmente la voy a poder levantar sin que ésta colapse o se fisure. Métodos de aplicación, igual según la normativa, y toda la parte que conlleva la logística y la coordinación para poder pegar una pieza de estas. Vemos también el tema de la nivelación, de usos de elementos, ¿verdad? Como son los trompos o las cuñas para que evitar que alguna parte quede un poco más baja que otra. Instalación en pared, que se vuelve un poquito más crítica, de ahí la importancia de adhesivos modificados, porque yo no voy a querer que esta pieza se me caiga, o sea, esto puede realmente generar un accidente grave. Entonces, mesas de corte, poder cortar, ¿verdad? Las piezas de manera que no vayan a fisurarse. Entonces, eso es una pincelada de lo que son nuestros Profocus.
La inauguración de la sala la hicimos con uno de preparación de superficie, donde teníamos herramienta de la marca New Brand, que es una marca canadiense, para lo que es toda la parte también de preparación de la superficie previa a la instalación de revestimientos. Carla, no sé si pasamos a la parte de preguntas de parte nuestra. Esto era lo que teníamos, la parte de demostración, un poco de la norma, ¿verdad? Y los cuidados que hay que tener a la hora de colocar revestimientos con adhesivos cementicios. Mm, De acuerdo, muchas gracias Silvia y Esteban y compañeros. Eh, Muy interesante la charla, la verdad es que sí me surge grandes inquietudes de cómo hemos hecho las cosas en el pasado, pero muy bueno, para eso es esto, para aprender y corregir. De mi parte, muy agradecida a Silvia y a sus compañeros y estaríamos realizando ya evacuación de consultas, dudas o preguntas por el chat. No sé si hay alguna o si desean, pues levantan su micrófono y hacen la consulta, ya que tenemos tiempo para hacerlo también. Adelante, muy calladitos todos. Bueno, eso pueden ser dos cosas. O Ajá. nada se entendió, todo quedó muy claro. Esperemos que sea la segunda. Hola, hola. Oh, yo no sé Hola, si. ¿cómo están? Hola, Ricardo, adelante, Ricardo. pura vida. Vamos a ver qué tipo de contaminación afecta en una instalación. Ok, nosotros, por la experiencia que hemos tenido en proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se pone un mortero de nivelación o un topping, hemos tenido casos en donde empieza a desprenderse. Y cuando vos levantás esa sección que estaba bofa, lo que pasa es que tenés, por ejemplo, rastros de pasta, tenés una capa completa de polvo, ¿verdad? Entonces al final funcionan como desadherentes. Yo necesito sí tener un área limpia. Cuando tenemos también hidrocarburos, por ejemplo, también tiende a levantar muchos productos que se puedan poner encima, ¿verdad? Muchos casos es utilizar, por ejemplo, un puente adherente, pero la limpieza es el proceso más simple, más económico y que me garantiza que realmente no voy a tener problemas de desadherencia. Eso es como intentar pegar un sticker sobre talco, ¿verdad? Tal vez te va a pegar por un par de segundos y luego se te levanta. Entonces, sí es importante siempre la limpieza. Por ejemplo, y aplica casi que para todo producto, ¿verdad? Si vos tenés una pared y la pared tiene grasa o tiene algún tipo de polvo, la pintura igual se te va a bombar y se te va a levantar. Entonces, sí se vuelve un tema bastante importante. ¿Cómo lo controlamos? Porque es una construcción, ¿verdad? Sabemos que en la construcción siempre hay polvo, siempre hay, pues mucha contaminación externa. Nosotros lo que hemos hecho es, cuando vamos a proyectos, tratamos de capacitar a las cuadrillas y ya tenemos varias personas que se dedican al proceso de instalación que han ido aprendiendo. Entonces vos los ves y van, en un balde tienen agua, en otro balde tienen el mortero. ¿Por qué? Porque lo que hacen es ir limpiando el área donde van a colocar la pieza, ¿verdad? Entonces, previo a colocar, ¿por qué? Porque a veces tampoco tiene sentido pasar en un área muy grande, limpiar toda el área y a los 3 minutos tener gente pasando con los pies, ¿verdad? Con los zapatos sucios. O muchas veces no puedes hacer pues una limpieza extrema en el sentido de usar una hidrolavadora porque tal vez estás en un edificio de varios pisos donde ya tenés también paredes livianas levantadas que no se pueden mojar. Entonces, lo que hemos hecho o lo que han hecho varias cuadrillas es ir haciendo este proceso de llevar su propio balde con la espuma y donde ellos van a colocar, ellos limpian, así como se vio en el video. Sí se vuelve un punto muy importante. Gracias, Silvia. Con mucho gusto.
¿Otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Experiencias? Aprovechar la asesoría de Silvia y hacer sus solicitudes aquí también. No hay preguntas. Bueno, Silvia, yo creo que la verdad es que el ejemplo en vivo fue también muy revelador. Eso libra muchas dudas también. Vamos a ver si alguien más quisiera aprovechar el micrófono o el chat. No hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, yo espero que todo haya sido pues de enriquecimiento y de mucho fruto para todos los que hoy se nos unieron. Agradecer a Silvia, a los compañeros, a Esteban y a su compañero que hoy nos dieron la demostración. Les indico, como se los dije al principio, el webinar está siendo grabado y será publicado en la página del instituto para las consultas. También por acá cuentan con el contacto de Silvia y sus compañeros por cualquier consulta que quieran realizar más adelante. De mi parte, Silvia, muchas gracias. Muy buena presentación y buenas tardes. No, con mucho gusto, gracias a todos por el tiempo y quedamos a las órdenes. Nosotros estamos a disposición inclusive para ir a capacitar a las personas en campo. Entonces, si alguno, ¿verdad? Que tenga alguna constructora, ¿verdad? Y quiera capacitar a su personal, estamos a disposición. Muchas gracias. Yo tenía una pequeña también, bueno, es una observación tal vez que yo he visto a lo largo, digamos, del tiempo, no, no necesariamente en construcción, pero porque uno es mm, en cierta parte proveedor de algunos materiales. De la estrategia que usan con el constructor, que no se fijan en fichas técnicas, no se fijan en... Es, acá en bueno, Costa Rica es sumamente pequeño y desgraciadamente tenemos ese error, que nadie lee las fichas técnicas, nadie sabe cómo aplicarlas. Bueno, en el caso de ustedes veo que también tienen pues sus talleres, ¿verdad? Que es importante, pero de lidiar tal vez con el reclamo cuando el maestro de obras simplemente no leen y aplican como si fuera que cualquier otro adhesivo que van a comprar a la ferretería, ¿verdad? Eso creo yo que es un tema de todos los días, ¿verdad? Saber y hacerlos entender en leer, ¿verdad? Todo este tema, ¿verdad? Sí, nosotros lo que tratamos es de ir educando a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, un ejercicio, una pregunta que siempre hacemos en proyectos o en charlas, ¿verdad? Es preguntarle a la gente siempre, ¿qué va primero? ¿El agua o el polvo? ¿Verdad? Mm, Y es muy curioso ver cómo la mayoría de gente dice primero el polvo. ¿Por qué? Porque es lo que la gente está acostumbrada a ver, que primero echan el polvo y luego el agua. ¿Por qué? Porque no tienen idea de cuánta agua lleva el producto. Entonces, lo que tratamos es de educar a la gente e inclusive, ¿verdad? Hacerlo como pictogramas con dibujitos para que la gente pueda, pues, guiarse. Y aún así es un tema para que puedan leer las fichas. Entonces, sí tratamos de inculcarle a la gente el ejercicio, ¿verdad? Porque creo que es algo como muy cultural, no solo en esto, en cualquier cosa, ¿verdad? La gente compra un teléfono y empieza a hacerle de todo antes de inclusive leer las instrucciones. Yo creo que nadie las lee. O, es un trabajo, básicamente es un trabajo costumbre, trabajo costumbre, ajá, educar a la gente. correcto, sí. Es un tema que, bueno, que se aplica para cualquier construcción X, parte laboral, la gente cuesta mucho que entienda, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, y tratamos de facilitarle a la gente, ¿verdad? Que no tengan que buscar la ficha técnica, sino que nada más ahora que estamos al QR, ¿verdad? Lean, escaneen el QR y traten de, pero es algo, es como una labor, un trabajo de ir ahí poco a poco, día a día, tratando de que la gente se vaya educando y que entienda que no todos los productos se preparan igual, ¿verdad? Porque hay variaciones dentro de las mismas, empresas, o sea, nuestros adhesivos no todos se preparan con la misma cantidad de agua. Entonces, que la gente vaya aprendiendo a que eso es importante y cómo puede afectarles si no utilizan el agua correcta. Pero bueno, ahí eso es un trabajo que vamos haciendo, ¿verdad? Con el tiempo e ir educando también a las nuevas generaciones de instaladores, ¿verdad? De gente que se dedica al tema de la construcción, porque yo creo que el tema de leer las fichas técnicas y las aplicaciones y las buenas prácticas van desde arriba, ¿verdad? Nosotros tratamos de hacer una labor desde estudiantes de ingeniería hasta ya gente que tiene años, ¿verdad? En la industria, hasta el personal que se encarga de instalarlo, porque muchas veces inclusive el profesional no sabe, ¿verdad?, cuáles son las correctas técnicas para poder instalar un revestimiento. Entonces de ahí donde se vienen pues los reclamos muchas veces. Entonces, creo que es una labor que nos toca a nosotros, ¿verdad?, de ir educando a la gente. Es decir, la mayoría no lee fichas técnicas, pero sí entiende cuando pierde plata por hacerlo mal. Correcto. Mm, Correcto. así Bueno, hay es. pura vida. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo webinar, que sería en el mes de agosto. El mes de julio vamos a estar presentes en un congreso iberoamericano sobre pavimentos y pisos de concreto. Ahí los invito también a buscar la información, a inscribirse y a participar. Entonces, de mi parte, muy agradecida y que pasen una linda tarde. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Silvia. Hasta Ahí hasta luego. luego, Hasta, un gusto. hasta luego, Ricardo. Igual, muchas Un gracias. placer. Silvia, yo creo que vos puedes cortar la grabación porque tenés el host.